Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Tuvimos un día bastante verde en bolsa ayer, sin embargo algunas acciones muy específicas estuvieron cayendo, varias de ellas las tenemos en los portafolios. Vamos a estar viendo varias noticias que impactaron estas acciones. También vamos a aprovechar para revisar el reporte de ganancias de Lennar, que sin duda fue el más interesante del día. Esta es una compañía que cotiza evaluaciones bien interesantes. Y luego también vamos a ver varias compañías que le hicieron upgrade y downgrade y esto afectó su cotización en bolsa. Vamos a aprovechar en muchas de estas acciones para revisar su fair value o valor intrínseco, evaluaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y también para hacer proyecciones de precio a ver cuál sería la próxima zona de entrada. Luego, desde el punto de vista técnico, vamos a ver las zonas de acumulación. Así que sin más, vamos a comenzar. Empezamos directamente con Lennar, el segundo mayor constructor de viviendas residenciales de los Estados Unidos. Las acciones subiendo 2.70% luego de un reporte de ganancias bastante mixto. Vamos al reporte de ganancias y luego regresamos a ver los fundamentales de la compañía. Como podemos ver aquí, las acciones de Lennar subieron 2.8% en las acciones posteriores al cierre del mercado después que la constructora de viviendas presentara resultados fiscales dispares para el segundo trimestre con ganancias por debajo del consenso y unos ingresos por encima de las estimaciones, y las perspectivas para el tercer trimestre también fueron desiguales. Ahora la compañía espera entregas de entre 22.000 y 23.000 viviendas en el tercer trimestre fiscal, cuando se estaba esperando más de 23.000. Y también se esperan de 22.000 a 23 nuevos pedidos frente a la estimación de 22.500, más o menos en línea con lo que se esperaba. También la venta promedio, el precio, $380.000 a $385.000, cuando se esperaba que se vendieran en casi $400.000 cada vivienda. El margen bruto en torno a los niveles actuales. Para el trimestre que acaba de finalizar, la compañía reportó $1.90 de ganancia, cuando se esperaba $1.94. Por debajo, disculpen, y también los ingresos vinieron en 8.38 billones, superando las estimaciones de 8.19 billones. Es decir, que logró generar más ingresos, pero las ganancias fueron menores. Hay que decir también que la compañía sin duda ha tenido problemas para vender sus casas. Fíjense que los costos promedio de venta de viviendas están por encima de lo que esperaban los analistas y por debajo del nivel del año anterior. Así que bueno, por supuesto, si no puedes vender tus casas, tienes que bajar el precio para poder salir de inventario. A ver, creo que la razón por la cual está subiendo Lennar es porque ya la compañía estaba muy barata. Vemos acá abajo, vemos aquí que estaba ya por debajo del fair value o valor intrínseco. Vemos también que las valuaciones estaban en mínimos de prácticamente el último año, PER en 7, realmente un PER muy barato, un 11% por debajo de sus promedios históricos. Y vean que el ratio precio-ventas ya por debajo de 1, cuando históricamente había cotizado por encima de 1. No tienen problemas financieros, buen crecimiento en los años anteriores, dividendo a casi el 2%. Y vemos acá que las estimaciones de crecimiento a largo plazo son positivas, aunque este año ha sido un año bastante malo. El año que viene se espera que vuelva a caer el flujo de caja, pero el resto de las métricas, ganancias e ingresos creciendo. Le he dicho que me parece que los precios actuales son ya interesantes para empezar a acumular. Como vimos ahí, un reporte de ganancia bastante discreto, yo diría, y aún así las acciones están subiendo. Sin embargo, creo que le puede quedar potencial para bajar un poco más, ¿ok? Si vemos aquí que los mínimos de 52 semanas están en los $98, ahora la acción está en torno a 110, pero eso lo digo que creo que tiene potencial de bajar un poco más. Si la viéramos por debajo de $100, creo que ahí sería una compra mucho más clara. Continuamos con MGM Resort. Esta es una compañía, como vemos, del sector de apuestas, resort y casinos, y uno de sus principales sectores, que es el de apuestas deportivas y juegos al azar, dio una perspectiva de crecimiento mucho mejor de lo que se esperaba para el año fiscal 2025. Ahora se espera que este segmento genere 2.6 billones de ingresos, cuando antes se esperaba de 2.4 a 2.5. Podemos ver que esta es una acción que cotiza bastante por debajo del fair value o valor intrínseco. Podemos ver también que cotiza evaluaciones históricamente atractivas en un 10 y un 20% por debajo de su promedio de 5 años. La deuda es un poquito alta. Si nos vamos acá al balance sheet, tiene más de 31 billones en deuda, cuando vemos que la compañía tiene unos 41 billones en activos, aunque también es verdad que tiene mucho más cash que deuda a corto plazo. Así que por lo menos en el corto plazo tiene muy pocos riesgos, dice en bancarrota. A los analistas les gusta, pero una revalorización del 30% en el próximo año y a largo plazo también. Y vemos que también a largo plazo se espera crecimiento del 2 al 3% en ingresos, más de 8% de las ganancias por acción. Y vemos que el flujo de caja tal vez lo más débil de la compañía, pero 2025-2026 creciendo con fuerza. Y vemos acá desde el punto de vista de la gráfica que ha dado zonas de acumulación muy interesantes por debajo de la media móvil de 200 periodos en sobreventa. Pero bueno, ya estamos muy cerca de la media móvil de 200 periodos. No creo que se vea tan interesante ahora mismo. ¿Dónde lo esperaría yo? Si vemos un retroceso de la acción,
Sobreventa debajo de la media móvil de 200 periodos, muy por debajo del fair value. Creo que ahí tendríamos una compra bastante clara. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con las acciones de Cisco subiendo más de un 2%, luego de que Deutsche Bank le subiera su calificación desde mantener hasta comprar, diciendo que la evaluación de la compañía se mantenía muy atractiva en base al crecimiento que se espera. A ver, la realidad es que no está tan cara Cisco si nos guiamos solamente por las evaluaciones. Podemos ver aquí que está un 11% cerca de su fair value o valor intrínseco. De hecho, por flujo de caja está en su fair value, pero aquí también tenemos algunos problemas. También resaltar que es una compañía de casi 260 billones de capitalización de mercado. ¿Qué problema tenemos? Vean por acá que cotiza muy por encima de sus promedios históricos. El PER 26 es un 45% por encima de su promedio de 5 años y el ratio precio-flujo de caja de casi 20 es un 34% por encima de su promedio de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente está cara comparada con sus promedios históricos. Vemos que es una compañía que da dividendos, más de 2%. Y vemos también que se espera buen crecimiento a largo plazo, más de 4% de crecimiento de los ingresos, más de 7% de las ganancias por acción y más de 10% de flujo de caja. Aquí es donde tenemos algunos problemas. Es una compañía que cotiza PER 26, se espera que crezca a un ritmo del 7% las ganancias por acción. Como vemos, según mi impresión, está un poco cara. Ahora, si nos vamos a la gráfica, es una acción que también ha dado muy buenas compras por debajo de la media móvil de 200 periodos. Vean que hace poco, hace unas 3 semanas, estaba en zona de compra. Ahí ya creo que estamos en unas valuaciones mucho más razonables. Yo simplemente esperaría una entrada, tal vez en la zona de los 54, 55 dólares. Creo que ahí ya tendríamos un margen de seguridad mucho mayor porque creo que ahora las valuaciones son un poco exigentes para el crecimiento que se espera en esta compañía. Acciones de United Health estuvieron cayendo ligeramente durante la sesión, 1.87%. Vimos una noticia y es que planea recortar las comisiones de los corredores en determinados planes de Medicare Advantage. A ver, muchas de estas compañías lo que hacen es que si usted logra venderle un plan a otra persona, usted se gana una comisión y por eso hay muchas personas que su trabajo es simplemente proveerle servicios de salud o proveerle estos planes de salud a personas, muchas veces personas discapacitadas, personas mayores de edad, que les es muy difícil conseguir un plan médico. Bueno, estas personas actúan como un intermediario entre United y estas personas, ¿ok? Y por supuesto, cada vez que le saca a usted un plan médico, le dan una comisión. Ahora lo que están planeando es reducir un poco estas comisiones para ahorrar en dinero, pero bueno, esto puede ser un hacha de doble filo, ya que puede que muchas personas no se vean interesadas en trabajar con United porque van a recibir un bono inferior. A ver, como vemos, la acción se resintió un poquito, casi 2% de caída. Sigue muy por debajo del fair value o valor intrínseco, valuaciones más atractivas de los últimos 10 años. Creo que aquí la clave va a estar en los próximos reportes de ganancia y por supuesto en los posibles casos de fraude, pero bueno, por ahora no hemos tenido ninguna noticia del tema. Vamos a ver qué tal sale el próximo reporte de ganancia. La verdad que tampoco falta mucho, ya va avanzando esta temporada de reportes y el 29 de julio vamos a tener el próximo. Falta poco más de un mes para este anuncio que creo que va a ser clave para la compañía. Como vemos aquí también es muy importante que logre mantener la media móvil de 20 periodos para que no empieza a romper estructura, no empieza a romper medias móviles y bueno, por el momento al menos ha encontrado soporte en estas medias móviles. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos con McDonald's. La acción ha estado bastante débil en las últimas semanas, cayendo casi un 2% el día de ayer. La verdad es que también se está empezando a poner interesante porque están entrando en zonas que históricamente han sido buenas zonas de compra. Vamos a hacer algunos cálculos en un momento. Es una compañía de más de 200 billones de capitalización de mercado y vean lo que le comento, ya está por debajo de su promedio de los últimos 5 años, tanto el ratio precio-ganancia, precio-ventas y precio-flujo de caja. Podemos ver que también da un dividendo de más del 2%, así que usted va a recibir también dividendo. Y entonces vamos a hacer algunos cálculos. Fíjense que a finales del 2025
Se espera que la compañía genere unos 12 dólares y 16 centavos de ganancia por acción. Si nos vamos a los ratios históricos, una zona interesante es esta zona de un PER alrededor de 24.4, donde encontró soporte a principio del año. Si nos vamos a la gráfica, fíjense que a principio del año vimos una caída hasta la media móvil de 200 periodos. En ese momento la compañía, como vemos aquí, cotizaba a un PER 24.4. Si hacemos proyecciones para finales de año, si vuelvo a visitar esa evaluación, PER 24.4, y genera las ganancias por acción que se espera que genere a final de año, 12 dólares con 16 centavos, vamos a multiplicarlo, estaremos hablando de que podríamos verla en la zona de los 296 dólares, donde está ahora mismo. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo la acción está a un precio que cotiza una evaluación similar de la que vimos a principio del año. Y fíjense que a principio del año rebotó y luego de un rally alcista que en algún momento llegó a ser del 16%. Así que bueno, según esta proyección, yo creo que perfectamente podríamos verla a final de año en máximos históricos de regreso. Ahora, por supuesto que puede caer un poco más. Por ejemplo, en algún momento la vimos cotizando a evaluaciones mucho más atractivas. Lo estamos hablando de un PER 22. Cuando la compañía llega a un PER 22, 22.2, históricamente ha sido una zona para comprar mucho más fuerte. Y si hacemos un cálculo nuevamente, vamos a multiplicar 12.16, que es la cantidad de ganancias por acción que se espera que genere durante todo el año fiscal 2025, por un PER 22.2. Estaremos hablando de 270 dólares más o menos. ¿Qué me dice esto? Que en el peor de los casos todavía podríamos verla en unos 270 dólares, que estaremos hablando que desde los precios actuales es una caída. Vamos a hacer aquí rápidamente un cálculo de un 8%. No estamos tan lejos, ¿eh? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente voy a seguir acumulando a largo plazo a estos precios. Como vimos ahí, las valuaciones históricamente están ya por debajo de sus promedios históricos y ya la acción está por debajo de la media móvil de 200 periodos con el RSI en 29. Así que bueno, cada vez se pone más interesante McDonald's. Yo pienso que para un portafolio de largo plazo ya son precios muy atractivos. El sector de bebidas alcohólicas la ha seguido pasando bastante mal. En el directo del día de ayer vimos a Constellation Brands, que es una compañía que me gusta bastante. Ahora le traigo Diageo, que terminó cayendo un 2%. Lleva ya varias semanas consecutivas cayendo, tendencia muy bajista. Eso sí, está muy atractivo por las valuaciones, está muy por debajo de su promedio de los últimos 5 años, el Fair Value. Y vemos que también con una capitalización de mercado de 57 billones. Podemos ver aquí que los ratios financieros están un poco caros porque la compañía ha tenido problemas con los ingresos y las ganancias durante los últimos años. Vemos aquí en los estados financieros como los ingresos y las ganancias cayeron el año pasado. Es una acción que da un dividendo de más del 4%. Y vean que 2024 y se proyecta que 2025 sean años bastante malos, aunque a partir de 2026 retome el crecimiento. Vamos a hacer una proyección de precio mirando 2028. Vemos que en el 2028 se espera que crezca la ganancia por acción a un ritmo del 13% más o menos. Yo diría que con ese crecimiento un PER 20 podría ser un PER bastante razonable. También vamos a tener algo de margen de seguridad. Vamos a suponer que no genera esos 11 dólares con 97 centavos, sino que genera un 10% menos. Y si multiplicamos esto por PER 20, obtenemos un precio objetivo de 215 dólares para el 2028, que es más del doble del precio actual de las acciones. Así que como podemos ver, realmente está por debajo del Fair Value. Podemos ver que se espera que a largo plazo tenga crecimiento. Así que bueno, creo que tiene potencial. ¿Ok? Es verdad también que me gusta un poco más Constellation Brands, pero creo que esta compañía también está a buenas valuaciones. Estamos viendo precios que no veíamos desde la pandemia, desde 2020, aunque como vemos, estamos en la gráfica semanal, la tendencia sigue siendo muy bajista. Yo esperaría al menos que supere la media móvil de 50 periodos, que me dé un cambio de tendencia en el corto plazo, y a partir de ahí podríamos invertir, pero mientras mantenga esta tendencia tan bajista, yo esperaría. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos con Lockheed Martin, una de las compañías aeroespaciales de defensa más grandes del mundo, cayendo 4% durante la última sesión. A ver, Lockheed Martin la tenemos en el portafolio de largo plazo, también en dividendos. Es una compañía de más de 100 billones de capitalización de mercado y sigue por debajo de su fair value o valor intrínseco. Las evaluaciones están ligeramente por encima de su promedio de 5 años. El ratio precio-ganancias, por ejemplo, casi 10% por encima. Ratio precio-flujo de caja 15%. Así que mi impresión es que puede caer un poco más. De todas formas, estos precios para acumular a largo plazo no me disgusta. Vemos que da un dividendo de casi el 3%, lo incrementa mucho. Y además se espera buen crecimiento a largo plazo, con más de 3% de incremento en ingresos, casi 9% de las ganancias por acción y más de 7% del flujo de caja. Si vemos por acá,
Es una compañía también que recompra muchas acciones. Durante los últimos 10 años ha recomprado un 23% de las acciones circulantes, lo cual es significativo. ¿Dónde me gustaría comprar a Lockheed Martin? Vemos que aquí en aproximadamente la zona de 4.48, 4.47 tuvo una zona de soporte. Vean todas las veces que fue zona de soporte en el corto plazo. Así que creo que en esta zona de 4.46, 4.47 tendríamos muy buena zona para seguir acumulando. Continuamos con Exi. Las acciones corrigieron casi un 4% durante la última sesión. Y ya lleva 3 sesiones consecutivas cayendo con fuerza. Ya parecía que la compañía podía despegar, pero bueno, hemos visto unos días bastante débiles. A ver, la compañía está por debajo del fair value o valor intrínseco, impulsado principalmente por el flujo de caja. Es una compañía relativamente pequeña, 5.62 billones, sector de comercio electrónico. Vemos que hay algunas valuaciones ya muy interesantes, ratio precio-flujo de caja en 7, ratio precio-ventas en 2, aunque el ratio precio-ganancias en 30 está un poquito alto. Vemos que el 2025 no se espera que sea un año bueno para la compañía, con caída en ingresos, ganancias y flujo de caja, pero crecimiento a partir de 2026. Realmente si comparamos las valuaciones con las expectativas de crecimiento se ve bastante barata. Podemos ver también acá en los estados financieros que el crecimiento se ha desacelerado considerablemente. En el 2020 duplicaron sus ingresos de un año para otro y aumentaron sus ganancias en un 264%, pero ya en el 2024 el crecimiento en ingresos fue de apenas el 2% y reportaron caída en ganancias por acción. Así que no le ha ido muy bien en los últimos años. Podemos ver por aquí también que la tendencia es claramente bajista todavía, aunque bueno, al menos vimos cosas positivas, superó la media móvil de 200 periodos, aunque es verdad que tampoco hemos visto un Golden Cross, un cruce dorado, lo cual nos podría marcar un cambio de tendencia. Vemos también que tanto el RSI como el MACD están bajistas de corto plazo, así que yo diría que tiene un poco más de margen de caída. Lo ideal hubiera sido comprarla en la media móvil de 200 periodos en sobreventa, pero me da la impresión de que vamos a tener ruptura de la media móvil de 200 periodos, en primer lugar por todo el recorrido bajista que tienen los indicadores técnicos y también por la clara tendencia bajista que mantiene la acción. Como vimos en el video de hoy, amigos, varias compañías moviéndose con fuerza. Lennar subiendo ligeramente luego de un reporte de ganancias bastante mixto. Creo que la compañía tiene mucho potencial para los próximos años, pero también tiene potencial de volver a caer por debajo de los $100. MGM Resort creo que está muy pegada a la media móvil de 200 periodos, pero sigue a buenas valuaciones. Si vemos algún tipo de caída puede ser oportunidad de compra. Al igual que Cisco, que está prácticamente en máximos de 52 semanas. Me gusta la acción, pero hay que esperar caídas. Tenemos otros casos. United Health, creo que los precios actuales son muy atractivos. McDonald's, creo que los precios actuales también están muy atractivos, ya por debajo de la media móvil de 200 periodos. Diageo esperaría una confirmación de cambio de tendencia. Y vimos también Lockheed Martin, zona tal vez de 447. Ahí estaría mucho más interesante. Por último vimos el caso de Exi. Parecía que la acción despegaba, pero nunca tuvimos un cruce dorado o Golden Cross. Y también la acción ha estado bastante bajista en el corto plazo. Yo esperaría. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondo 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios, donde comparto la compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, más de 50 clases de los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.